Buenos días, mi nombre es José Coitiño, yo soy profesor de Historia, egresado del Instituto de Profesores Artigas en Montevideo. Realicé estudios de maestría en la Universidad de Montevideo, más específicamente en Historia del Arte, y actualmente estoy trabajando en mi tesis que versa sobre la representación del indígena y los imaginarios nacionales, para el caso uruguayo, entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Por lo tanto, lo que voy a exponer acá tiene que ver con un tema de investigación, un tema que vengo examinando desde hace ya unos cuantos años. Antes de pasar a presentar mi trabajo, mi ponencia, quiero agradecer enormemente a El CAIA por darme la oportunidad de estar una vez más participando en este congreso, que bueno, este año es bastante distinto, producto de este contexto de pandemia, pero más allá de eso, para mí eh, constituye un gran honor participar en este evento, ¿no? Es la cuarta vez que me seleccionan y realmente me alegra mucho poder compartir eh, mis temas de investigación y, bueno, escuchar, obviamente, a otros colegas, eh, intercambiar, cuestionar, en fin, todo lo que habilita este tipo de eventos. Este, yo vengo de un país, además, en el que la historia del arte, bueno, no tiene el desarrollo que tiene de repente en Argentina, en Brasil, en Chile, y eventos de este tipo son prácticamente inexistentes, entonces, bueno, para mí son fundamentales, y es fundamental poder estar con ustedes hoy aquí. Voy a pasar a compartir mi trabajo para, bueno, dar comienzo a la presentación. Eh, mi ponencia, mi exposición se titula La Arcadia Indígena, en la obra de Pedro Figari, que se enmarca dentro de la sesión número 3, que es Representaciones de lo Natural y de otros mundos posibles, utopías y distopías entre Occidente y América. Bueno, Pedro Figari, que nace en 1961 y muere en 1938, es uno de los pintores latinoamericanos más relevantes de la primera mitad del siglo XX. Así lo catalogan muchísimos historiadores, ¿verdad? Las creaciones pictóricas de este hombre de acción y hombre de ideas trascendieron fronteras y tuvieron una importante proyección internacional. Figari fue una figura, perdón, polifacética. Además de ser pintor, fue político, filósofo, pedagogo, e incursionó en la literatura. Para comprender adecuadamente su producción plástica y en específico las obras que hoy voy a estar examinando rápidamente, es indispensable examinar eh, la pintura en relación a estos otros campos en los que se desenvolvió, ya que están estrechamente relacionados y nos ayudan a acercarnos a una comprensión del significado de su obra, ¿verdad? Eh, Cuando uno piensa en Figari, en su obra pictórica, probablemente lo primero que recordamos o lo primero que se nos viene a la mente, producto de que ha sido muy investigado y difundido, son sus representaciones de la vida y costumbres de los grupos africanos, lo que se conoce como escenas de negros, que comenzó a pintar alrededor de 1920. Acá puse una de las tantas escenas, ¿verdad? Es un óleo sobre cartón que se titula Candombe. Sobre, perdón, sobre esta obra, Gabriel Pelufo señala, estas escenas que describen la conducta grupal de las comunidades de origen africano en Montevideo y Buenos Aires durante el siglo XIX han sido
consideradas muchas veces como el legado por excelencia de la pintura figariana, asociando al Figari pintor con los bailes, los rituales y los patios de negros en la primitiva vida urbana rioplatense. ¿Por qué arranco por esta imagen y por esta reflexión que hace el historiador Gabriel Pelufo? Porque, bueno, lo que yo percibo es que esta serie de obras, ¿verdad?, vinculadas a estas escenas de negro, han sido estudiadas in extenso por distintos autores, tanto uruguayos como extranjeros, pero sin embargo existe una pequeña parte de su producción que, por ser minoritaria, creo que no es menos importante, que ha sido escasamente examinada, y son esas obras que voy a analizar rápidamente hoy, que se conocen tradicionalmente como los cartones de indios. No todos son cartones, pero bueno, conforman una pequeña parte de la producción de Figari, y es una serie, acá voy a mostrar algunas imágenes, que, digamos, no se ha analizado prácticamente, ¿verdad? Eh, sí se ha analizado mucho lo otro, como decía, las escenas de negros. Eh, Se trata de pinturas de temática indígena, en las cuales Figari recrea un pasado idílico, de tintes utópicos, en el cual representa a los habitantes originarios como seres en reposo, meditabundos, ensimismados, pacíficos, en armonía con una naturaleza impoluta y atemporal, de colorido paisaje, ya sea que se encuentren en un bosque, como en este caso, o en la playa, o en las dunas, como es en este caso, ¿verdad? Estos buenos salvajes y el ambiente natural en el que se insertan son claramente una reconstrucción utópica de un pasado lejano e idílico, que cobra especial relevancia en un presente caracterizado por la existencia de cambios vertiginosos, cambios que estaban ocasionando, según el propio Figari, un caos mundial, ¿verdad? Así lo expresa Figari en sus escritos. ¿Cuál es mi hipótesis de trabajo? Es que estas obras en las que aparecen estos indígenas pueden verse como la materialización de otro mundo posible, en el cual el ser humano vuelve a ser colocado en la naturaleza y vuelve a estar en armonía con la naturaleza. Esto fue una preocupación fundamental del artista, como se desprende de sus escritos, y como lo han analizado determinados autores que se han ocupado de esta cuestión del vínculo entre el pensamiento de Figari y la naturaleza, ¿verdad? Asimismo, están ligados con el interés que tuvo el artista por lo primitivo, ¿no? Recordemos la serie Trogloditas de Figari, donde representa al hombre de las cavernas. Recordemos la admiración que sintió por el arte de la prehistoria, por el arte del paleolítico, la admiración que también tuvo por el arte prehispánico, hasta el punto que, bueno, que cuando estuvo en la Escuela de Artes y Oficios, su propuesta implicaba incluir diseños tomados de las culturas prehispánicas. Entonces, bueno, este interés se plasma claramente en estas pinturas. Y por otro lado, también se vincula esto con esa concepción evolucionista, de cuño positivista, de Figari. Recordemos que él estaba influenciado por las ideas de Comte y de Spencer, ¿no? Y esa concepción, esa idea de la evolución, tuvo una fuerte impronta en su obra
filosófica y eso se proyecta en su obra pictórica, ¿no? Y a su vez estas obras se pueden enmarcar en ese movimiento que es el nativismo, ¿no? Al que se vincula Figari. De hecho se lo considera como uno de los principales representantes en el campo de la plástica, y en el que determinados personajes del medio rural, como el gaucho y el indígena para este caso, son presentados de forma idealizada, ¿verdad? Siendo funcionales a cierto imaginario nacional. Cuando uno ve estas representaciones, ¿no?, de estos seres, de estos aborígenes, eh, puede hacer comparaciones con otras representaciones y pensar, por ejemplo, con otros artistas y pensar en Gauguin y en aquellas representaciones que hacía de los habitantes de Tahití, por ejemplo. De hecho, la crítica europea catalogó a Figari como el Gauguin uruguayo. Es importante destacar, ya como para ir dando un cierre, que en estas representaciones que realiza Figari de los indígenas o del indígena, se aparta de otras representaciones eh, que tuvieron mucho eco a fines del siglo XIX y que se proyectaron en el siglo XX y que considero son las que más pregnancia han tenido, que son esas representaciones del indígena belicoso, del indígena como una especie, ¿no?, de ser heroico por momentos. Allí hay una representación dicotómica del indígena que no se da solo en Uruguay, se da en otros países de Latinoamérica. Estoy pensando, por ejemplo, en las representaciones que hace Blanes, en las representaciones que vienen en la literatura, en la que Blanes se basa, ¿verdad? En las representaciones que hace, por ejemplo, José Luis Zorrilla San Martín, ya en el siglo XX, representaciones escultóricas, en donde esa figura del indígena aguerrido, que parece ser una prefiguración de la nacionalidad uruguaya, está presente. Pero en Figari no hay esa mirada del indígena, ¿no? Es como lo dijimos anteriormente, otra mirada, que va vinculada a la construcción de un mundo arcádico, estrechamente vinculado a esa concepción positivista y a esa relevancia que le da a la armonía que debe existir entre el hombre y la naturaleza. También considero que estas obras, que estas pinturas, se deben analizar eh, en función a determinados textos de Figari. Y pienso sobre todo en la historia Quiria, que es un texto que aparece en 1930, es una novela, ¿verdad? Que se desarrolla en una enorme isla deliciosa, como expresa allí, con una fauna y una flora riquísima, y en donde el pueblo quirio es un pueblo que eh, está en armonía con la naturaleza y eso le permite encontrar la felicidad. Es un relato que participa del género utópico y que a la vez plasma o ensaya una crítica a la civilización contemporánea. Y considero que en estas obras, eh, en estos cartones, en estos óleos sobre cartón de Figari, se observa, ¿verdad? También en cierta manera esa crítica a la civilización contemporánea. Es importante destacar que Figari no es el único que está interesado por el pasado prehispánico en la primera mitad del siglo XX. Hay otros, ¿verdad? Pero hay una cosa que es bien relevante aquí,
es que paralelamente a esta especie de recuperación del pasado prehispánico, hay un discurso fuertemente etnocéntrico que, que niega la presencia del elemento indígena en la sociedad uruguaya. Yo acá tengo algunos textos, por ejemplo, el libro del Centenario, que fue una publicación oficial, decía: puebla el Uruguay la raza blanca en su totalidad de origen europeo, la raza indígena que habitaba esta región de América cuando el descubrimiento y la conquista ya no existe, siendo el único país del continente que no cuenta, en toda la extensión de su territorio tribus de indios, ni en estado salvaje ni en estado de domesticidad. La otra publicación dice que es una publicación que estaba destinada a atraer a extranjeros al país. Hay varias, simplemente seleccioné esta. Dice: hemos repetido que en la República no hay indios, que en otros países del continente constituyen la rémora. ¿Quiere esto significar que los millones de habitantes que forman hoy la población absoluta del territorio uruguayo valen mucho más que los 6 u 8 millones de indios semisalvajes que figuran haciendo número en las estadísticas de otros países de América, ¿no? Acá es muy fuerte lo que está diciendo, pero esto tiene que ver con un discurso cosmopolita que se desarrolló en simultáneo a ese discurso nativista que recuperaba al indio, ¿no? O sea, que traía al indio a, a las artes plásticas. Bueno, paralelamente está este discurso que niega su presencia. Y podríamos pensar que son contradictorios ambos discursos, pero en realidad, y con esto cierro, creo que se complementan. ¿Por qué se complementan? Porque, bueno, eh, Figari en realidad está representando a seres pacíficos, eh, ensimismados, en armonía con la naturaleza, como lo decía, pero son seres pacíficos eh, que ya no están presentes en la sociedad, es decir, forman parte de un pasado, ¿no? De un pasado lejano. Y en cierta forma, sin proponérselo, porque estoy seguro, por lo que he leído, que no era el objetivo de Figari, refuerza esta idea, como también lo reforzó Blanes representando otro tipo de indígena, o Zorrilla San Martín, refuerzan esta idea del Uruguay como un país de raza blanca en la que no existe ningún elemento indígena. Bueno, por aquí ya estoy prácticamente en los 20 minutos, iría cerrando la exposición y bueno, vuelvo a agradecer eh, por haberme dado la oportunidad de presentar esto. Estaré atento a las preguntas o a las dudas, cuestionamientos que surjan con respecto a este trabajo. Muchas gracias.